Buenas, buenas, mi gente de Free Fire, PaezCoach quien les habla. En este videito les voy a traer lo que es patrones de zona, aprender a leer una zona en lo que es el mapa Kalahari. Paso número 1 a tener en cuenta para aprender a leer una zona son los patrones de zona. Bien, saber cuáles son los patrones de zona. En Kalahari tenemos 4 patrones de zona bastante fuertes y uno, que sería el quinto, un poquito menos fuerte, que lo podríamos llamar un patrón secundario, pero se está dando bastante también en lo que es el mapa Kalahari. Bien, un patrón de zona es ruinas. La localidad de ruinas es un patrón de zona porque la zona, como les digo, ¿sí?, suele cerrar muchísimas veces en lo que es ruinas. Ruinas suele ser el centro de zona desde la primera hasta la última en varias ocasiones. Otro patrón de zona es refinería. Este es un poquito más habitual, que sería como el pick de Bermuda. Refinería es bastante fuerte y, como les digo, suele marcar desde la primera hasta la última zona. Otro patrón de zona bastante fuerte es bahía, que sería como un clock tower, un Pochinok en Bermuda, ¿sí? Suele cerrar bastante la zona en lo que es bahía, como les digo y como les dije en los otros lugares, desde la primera hasta la última, que sería la sexta zona. Y el cuarto lugar, ¿sí?, patrón de zona que es bastante fuerte en Kalahari, es puesto de comando. Estos 4 lugares son los más fuertes. Son los más fuertes, donde seguramente cualquiera de los 4 sea el centro de la primera zona y desde ahí, como les dije anteriormente, tengan hasta última zona. El quinto patrón de zona que se está dando no es tan fuerte, pero suele ir la zona a veces, en ocasiones, a ese lugar, es el submarino. Parece que no, yo lo tenía muy descartado, pero el submarino es un patrón de zona bastante fuerte últimamente en esta actualización, ¿sí? Como les digo, no es tan fuerte y no es tan principal como refinería, puesto de comando, bahía y ruinas, pero es un patrón de zona a tener en cuenta, ¿ok? ¿Cómo nos damos cuenta que son patrones de zona? ¿Sí? Porque ustedes, a medida que jueguen partidas en el modo que sea, esto lo pueden ver mucho en clasificatoria, ¿sí? Si no son un equipo o jugadores individuales que juegan muchos torneos, jugando clasificatoria, se dan cuenta que siempre en una clasificatoria, obviamente si están jugando en Kalahari, el medio de zona de la primera es el siguiente, ¿sí? Les marca la primera zona y el centro es ruinas, ¿ok? Les marca, si no es esa, les marca primera zona y el centro es refinería, ¿sí? Si no es esa, les marca primera zona y el centro es bahía. Si no es esa, les vuelvo a repetir, les marca primera zona y el centro es puesto de comando. Bien, por eso les digo que estos 4 lugares son los patrones de zona más fuertes. Si no están en el centro, ¿sí?, de primera zona, van a estar bastante cerca del centro. Eso quiere decir que son un patrón muy fuerte. Entonces es posible que primera, segunda, tercera le siga cerrando en ese lugar, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo acá. Puesto de comando es el centro de la primera zona. Bueno, segunda, tercera, es posible que las demás zonas que le siguen a la primera cierren en puesto de comando, ¿ok? Entonces, por eso es patrón de zona, al igual que refinería, al igual que bahía, al igual que ruinas. Porque yo siempre interiorizo bien con la primera zona, porque es la mayor información que cada equipo puede llegar a tener en cuanto a leer una zona, ¿sí? En cuanto a saber dónde puede llegar a marcar la primera zona. Mientras ustedes tengan esa información de dónde puede llegar a marcar, o dónde saben ustedes que va a marcar primera zona, esto quiere decir que cuando caigan del avión, en su lugar de caída, agarren un radar, ¿sí? Apenas caen, lo utilicen al radar, al visor de zona,
¿sí? Y les marque dónde va a ser la primera, es una información y una ventaja increíble, porque ustedes ya saben cuál es el centro, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo así rapidito. Bien, ustedes cayeron en laberinto. Bien, caen en laberinto, apenas caen, agarran el visor que hay en el laberinto y ustedes saben que el medio de zona de la primera zona va a ser ruinas. Entonces, es muy probable, ¿sí?, que la segunda zona, tercera, cuarta, sea en ruinas también o esté cerca de ruinas. ¿Entienden? Entonces, ustedes al tener esa información dónde va a ser el centro de la primera zona, ustedes ya tienen esa ventaja. Pueden rotar mucho más rápido, se pueden posicionar en el centro de zona, se pueden posicionar bastante cerca del centro, bien, para que luego, si no les queda zona y tienen que rotar, la rotación sea lo más corta posible, ¿sí? Ese es mi consejo y por eso yo siempre les muestro el ejemplo de primera zona. Ustedes cayendo en su lugar de caída, ¿sí? Obviamente que mi contenido se basa en equipos que jueguen torneos, aunque no sean profesionales, pero en equipos que apuesten al competitivo. Bien, ustedes caen en su lugar de caída, agarran su visor, el visor de zona, bien, lo agarran apenas caen, no esperan, apenas caen, agarran el visor y cuando les marca, les va a marcar así en verde dónde va a ser la primera zona, ¿sí? Ustedes sabiendo cuál es el medio, pueden hacer sus rotaciones y sus rutas mucho más fácil, ¿sí? Sabiendo cuál es el medio, pueden rotar ahí mucho más antes que cualquier otro equipo o pueden estar cerca del centro, ¿sí? Es decir, que si no tienen zona, van a poder rotar un poquito más fácil. La rotación va a ser un poco más corta, ¿ok? Y no van a tener que hacer grandes esfuerzos o grandes recorridos que les compliquen y les cuesten una partida. Bien, por eso yo siempre les marco primera zona, ¿sí? ¿Y cuál es el centro? Ustedes sabiendo cuál es el centro de primera zona, van a tener una ventaja increíble para sus rotaciones, para defender una posición, para atacar posiciones, ¿sí? Para atacar lugares específicos que ustedes sepan rushear. Es una ventaja increíble. Ruinas, bahía y puesto de comando son bastante importantes. Tienen que tener en cuenta que las aproximaciones, que son todos estos lugares que están encerrados en cuadrados o en cuadros rojos, son bastante y son un poco más fuertes que la ciudad, como yo le llamo en sí, ¿ok? ¿A qué me refiero? Cuando marque la zona, posiblemente la más común sea de esta forma, que refinería sea el centro. Ustedes tienen que tener en cuenta cuántas aproximaciones tienen dentro de esa zona. Acá tenemos 1, 2, 3, lo podemos tomar como todo junto, esta parte de refinería del lado izquierdo, 4, estas casitas de puesto de comando, 5, 6 y puede ser un poquito estas casitas de Santa Catarina, al igual que estas 4 casas que están detrás de bahía, ¿sí? ¿Qué quiere decir y a qué me refiero con aproximaciones? Que son patrones de zona en sí un poco más fuertes que las ciudades, como les dije. Si bien bahía abarca un poquito más, ¿sí? Lo mismo que ruinas, refinería, que es bastante grande, puesto de comando también tienen una expansión un poquito más grande en lo que es terreno. No es solamente las casitas, sino que abarca un poquito más a los costados, ¿sí? Las aproximaciones suelen ser más fuertes. ¿A qué me refiero? Como les dije, hagan de cuenta que esta es la primera zona de una partida cualquiera que ustedes estén jugando, ya sea un torneo, clasificatoria, lo que sea. Marca segunda, es posible, ¿sí? Es muy posible que segunda zona cierre o en el centro, ¿sí? En el centro de refinería, estamos dando un ejemplo, ¿ok? Que cierre en el centro de refinería, que es el patrón de zona en sí, o cierre, ¿sí? O el centro sea alguna aproximación, ¿ok? Que también son parte de refinería, pero yo las distingo de esa manera, como aproximación, porque son un poquito más fuertes que el patrón de zona en sí, ¿ok? Esta parte de las alturas, ¿sí? Esto que está acá
en estos cuadros rojos, que ustedes lo van a ubicar, no sé cómo lo llamarán ustedes, yo lo llamo plataformas de ruinas, de parte izquierda, suelen ser muy fuertes, ¿sí? Suelen tener de la primera a la última zona en ese sector. Si no, se puede mover un poquito para este lugar, lo que es la segunda zona. Y el centro pueden ser estas casas verdes que tienen encerradas acá en un cuadro rojo, ¿ok? A eso me refiero con aproximaciones, que son bastante, pero bastante fuertes. Y les podría decir que un poco más fuertes que las ciudades, como yo les llamo, en sí. Bien, espero que les sirva el video. Mañana o en la semana voy a estar subiendo otro que hace referencia a las habilidades por rol. Qué habilidades puede llevar un soporte, qué habilidades puede llevar un slayer, qué habilidades puede llevar un granadero, qué habilidades puede llevar un flex support. Que flex support es la persona que puede hacer cualquier rol porque es buena. Cómo pueden llegar a ser jugadores completos y demás.